Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctora Mosquera, dependiendo del momento en que usted vea el siguiente video. Somos el grupo para la exposición sobre ionosfera, ondas electromagnéticas y polarización en ondas electromagnéticas. A continuación, cada uno de los miembros del grupo se va a presentar. Mi nombre es Joel Juan Calipa. Mi nombre es Daniel Capa Pendibora. Mi nombre es Miguel Román Quispe. Mi nombre es Miguel Ángel Caguana Guanacune. Mi nombre es Guzmán Solís Carlos Eduardo. Doctora Mosquera, esperemos que el siguiente video sea de su agrado y que lo disfrute. Gracias. Un cordial saludo, profesora. Mi tema de exposición trata sobre la ionosfera. Primero voy a dar una pequeña introducción sobre el tema principal. Bueno, el 12 de diciembre de 1901, Marconi consiguió realizar de forma satisfactoria la primera comunicación radiotelegráfica transatlántica, cubriendo una distancia de 3.000 kilómetros aproximadamente. Al año siguiente, Marconi siguió haciendo más experimentos y descubrió que la comunicación a grandes distancias sufría fuertes variaciones según se realizasen durante el día o la noche. Pudo determinar distancias superiores a 1.000 kilómetros que las comunicaciones fallaban totalmente durante el día, mientras que durante la noche era posible la recepción a distancias superiores a 3.000 kilómetros. Y después de varias investigaciones y pruebas, determinaron que la ionosfera afectaba la transmisión de las ondas a grandes distancias por la aparición de iones. La presencia de iones en el día era mayor a la de la noche, y la razón principal era por la actividad solar. Como sabemos también, la ionosfera posee 4 capas, que también son 4 regiones, que se llama la región D, la región E, la región F1 y la región F2. Sus alturas aproximadas son de la región D es de 50 a 90 kilómetros, la región E de 90 a 140 kilómetros, la región F1 de 140 a 210 kilómetros, la región F2 es superior a los 210 kilómetros de altura. Ahora vamos a hablar un poco sobre la propagación en un medio ionizado. Bueno, la propagación de ondas electromagnéticas en la ionosfera se puede modelar a partir de la propagación de plasmas. Un plasma viene a ser una región de espacio con la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío, que contiene electrones libres. Un análisis más acorde con la realidad debe considerar la presencia de un campo magnético estático, de la misma manera que en la ionosfera existe el campo magnético terrestre. Las fuerzas a las que se encuentra sometido un electrón inmerso en el campo electromagnético de una onda plana, este experimentará una fuerza debida al campo eléctrico y otra al campo magnético. Sobre las comunicaciones ionosféricas. La existencia de la ionosfera permite, tal como comprobó Marconi, las comunicaciones a grandes distancias. El efecto de la ionosfera es distinto para las diferentes bandas de frecuencia. Por ejemplo, a frecuencias bajas o muy bajas, la ionosfera supone un cambio brusco en términos del índice de refracción atmosférico. Esta variación abrupta produce una reflexión de la onda incidente en la parte baja de la ionosfera. Se puede considerar que la superficie de la Tierra y la parte baja de la ionosfera forman una guía de ondas que favorece la propagación a grandes distancias en estas bandas de frecuencia, que típicamente es entre los 5.000 y los 20.000 kilómetros, dado que la onda no llega a penetrar en la ionosfera. Este modo de propagación es relativamente insensible a las variaciones de la ionosfera. Para establecer una comunicación ionosférica es necesario conocer la frecuencia de resonancia y la altura virtual a la que se produce la reflexión. Ahora vamos a hablar un poco sobre la influencia del campo magnético terrestre. En concreto, la constante de propagación es distinta para una onda polarizada circularmente de derecha o a la izquierda. Esto produce una rotación en el plano de la polarización de una onda polarizada. El ángulo de rotación de la polarización depende de la diferencia entre
las dos constantes de propagación. Esta diferencia es función de la dirección de propagación de la onda respecto al campo magnético terrestre, de la intensidad del campo magnético y de la frecuencia de resonancia de la ionosfera. Bueno, que esta a su vez es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Para frecuencias superiores a 10 GHz, la rotación de Faraday es totalmente despreciable, bueno, es inferior a 1 grado. Sin embargo, en las bandas VHF y UHF, o sea, para frecuencias altas, puede tener valores considerables que son imprescindibles. Frecuencias superiores a 10 GHz puede emplearse polarización lineal en las comunicaciones espaciales en estas bandas. Bueno, que en estas bandas la reutilización de frecuencias mediante el empleo de la polarización lineales ortogonales. Bueno, muchas gracias, profesor. Explicaré el tema referido a lo que es ondas electromagnéticas. Nosotros, al caminar por la calle, estar en el trabajo, en la universidad, o simplemente al estar en nuestras casas, estas ondas no las sentimos o ni las vemos ni las podemos oler. Estamos rodeados de estas ondas. En una casa hay una gran cantidad de ondas electromagnéticas generadas por una radio cercana, por el celular, televisores, mensajes, muchas ondas, las cuales estamos permanentemente rodeados por ellas. En esta imagen es un claro ejemplo de lo que acabo de explicar. Aquí podemos ver los aparatos electromagnéticos generando y recibiendo estas ondas. Las ondas electromagnéticas, al salir del lugar de origen, aquí por ejemplo tenemos una antena de radio, constituyen la propagación a la velocidad de la luz, de la vibración del campo eléctrico y del campo magnético. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío. La frecuencia de una onda mide el número de oscilaciones completas que puede realizar en un segundo. La longitud de onda mide la mínima distancia entre dos puntos medios, lo que en la limitación alcanza valores máximos que podemos ver aquí. Estas ondas electromagnéticas se clasifican según su frecuencia y su longitud de onda, como vamos a ver más adelante, formando el espectro electromagnético que estas comprenden. Por ejemplo, de manera superficial están las ondas de rayos gamma, que estos vienen a ser muy cortos, su frecuencia se utiliza a la 20 Hz. Tenemos también los rayos X que tienen una frecuencia de 10 a la 18, los rayos ultravioletas que tienen una frecuencia de 10 a la 16. La luz visible, que estas son las más largas, tienen una frecuencia de 10 a la 15 Hz. También tenemos las ondas infrarrojas que tienen la frecuencia de 10 a la 12, las ondas microondas que tienen una frecuencia de 10 a la 8, y las ondas de radio, ¿no?, que pueden medir más que una frecuencia, que son de 10 a la 4 Hz. Aquí podemos ver una compilación de todas estas ondas, ¿no? Acá podemos ver la frecuencia en el espectro y también los espectros en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa. Aquí podemos ver que las ondas electromagnéticas transportan información, viajan a través del espacio a la velocidad constante de la luz, se miden en metros o nanómetros, y las ondas de radio transportan menos energía. Al añadir energía, aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de la onda sea más corta. Como nosotros no somos capaces de observar todas estas ondas que nos rodean, somos capaces de observar solo ondas que están en la frecuencia de 400 a 700 nanómetros. Por ejemplo, aquí nuestro rango de visión se va acortando para solamente ver las frecuencias o las ondas que tienen estas frecuencias, como aquí podemos ver en esta imagen. Voy a dar una breve explicación sobre todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, al tener una carga positiva que se encuentra en el espacio, esta va a crear un campo eléctrico, y este campo eléctrico se va a irradiar hacia afuera de la onda de la carga positiva, de manera radial. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si se tiene una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético. Y este campo magnético se va a envolver al alambre o al conductor, conforme a la ley de la mano derecha, como ya hemos aprendido a lo largo del curso. Al momento de experimentar con este tipo de fenómenos,
Algunos se dieron cuenta de que se puede tener un campo magnético a partir de un campo eléctrico, y otro que a partir de un campo magnético se puede tener un campo eléctrico. Por ejemplo, si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esa región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, este va a inducir o va a crear un campo magnético del que no necesita corriente, solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esta región. Y también se dieron cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, este va a crear un campo eléctrico, y de esto se dio cuenta James Clerk Maxwell, que al darse cuenta de esto, dedujo que se puede crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda de campo eléctrico y magnético que puede viajar hacia afuera, y esta onda o estas ondas van a ser independientes de la corriente o carga que los ha originado, y la cual llamó onda electromagnética. Voy a hablarles sobre las aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Como bien sabemos, las ondas electromagnéticas son muy variables. Esto depende del rango en el que se encuentran. Así, por ejemplo, los humanos y los animales nos comunicamos a una frecuencia de rango que se encuentra entre el rango de los 20 Hz a 20 kHz. Esto es muy interesante, ya que el hombre ha logrado dominar casi en su totalidad este campo, por lo que ahora es posible almacenar las frecuencias de sonido, como son la voz o la música, ¿no? Para posteriormente ser reproducidas. También las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia comprende entre los 20 Hz a 300 GHz, son usados, estos no pueden ser percibidos con nuestros sentidos. Estas son frecuencias utilizadas fundamentalmente para las comunicaciones, como son las señales de radio, señales de televisión o también las de internet. También se presentan las ondas electromagnéticas superiores a los 300 GHz, que tienen una aplicación en el campo de la medicina, como son los rayos X, y también son aplicados en la industria y algunas en la investigación. Continuando, vamos a ver lo que son tipos de ondas. Primero vamos a ver lo que son los rayos gamma. Estos rayos gamma son aquellas ondas cuya frecuencia es mayor y se pueden producir en desintegración nuclear, o como bien nosotros lo conocemos, fisión nuclear. Una de las características de este tipo de onda es que presenta una gran cantidad de energía y que puede llegar a ser muy invasivos. Después tenemos lo que son los rayos X. Estos rayos X se generan por medio de una oscilación de uno o varios electrones que se encuentran cercanos a un núcleo. Los rayos X, como bien nosotros conocemos, son usados mayormente en lo que es la medicina. Sin embargo, ya se han encontrado estudios de que si una persona o cualquier ser vivo es expuesto en un periodo largo a estos rayos X, puede padecer de cáncer. Ahora vamos a ver lo que son luz visible. La luz visible son ondas que pueden ser percibidas por el ojo humano. No obstante, lo que se percibe es una serie de colores que, dependiendo del nivel de frecuencia, tendrá un color u otro. Esto va a depender, ¿no? Como se puede ver en la diapositiva, en la primera imagen, vamos a ver que cada color va a tener una frecuencia y una longitud de onda muy diferente. Ahora vamos a ver lo que son radiación infrarroja. Estas radiaciones infrarrojas también son ondas que se propagan a partir de las altas temperaturas de los átomos, ocasionando una vibración que se traduce en una luz. Estas tienen un rango de 0,7 a 100 micrómetros y solo pueden ser detectadas por medio de dispositivos de visión. Estas son capaces de percibir la frecuencia de la onda. Ahora veremos lo que son las ventajas o inconveniencias de las ondas electromagnéticas.
Una de las principales ventajas de una onda electromagnética es que puede ser, son usadas en el campo de la medicina, industria y entre otras formas como lo vimos anteriormente. Y también se presenta una incomodidad de lo que viene a ser los efectos perjudiciales en la salud, ya que la exposición a estos rayos o estas ondas electromagnéticas pueden producir, como se mencionó anteriormente, el cáncer o otras deformaciones celulares. La polarización. La polarización electromagnética es una propiedad que todas las ondas poseen, ya que oscilan en diferentes orientaciones. Por ejemplo, el campo eléctrico y el campo magnético oscilan pero en diferentes direcciones y ambos son perpendiculares entre sí. Ahora vamos a ver lo que es los tipos de polarización. Son lineal, circular y elíptica. Empezamos con la polarización lineal. Las características principales que podemos apreciar son que sus componentes se pueden descomponer en dos ejes, X y Y. Y el otro es que ambos componentes se producen cuando están en fases. Y las relaciones de amplitudes en los componentes determinan la dirección de la oscilación. La relación de amplitudes de los componentes nos indica la dirección de la polarización lineal. Después tenemos la polarización circular. En esta polarización, las componentes son ortogonalmente, tienen exactamente la misma amplitud y están desfasados exactamente 90 grados. Sus componentes están desfasados 90 grados. Y también al trazar la trayectoria del plano, el vector, ¿por qué se le llama circular? Porque cuando trazamos la trayectoria de nuestro vector tiene una forma circular, por eso es llamada circular. Después tenemos la polarización elíptica. En este tipo de polarización corresponde, todos los que no están dentro de la polarización lineal y circular son elípticas, en el cual tienen distintas amplitudes que están entre desfases entre 0 y 80 y no están en contraste en ninguna de las dos. Ahora vamos a ver los métodos de polarización. Tenemos tres métodos. El primero es por absorción. El primer método es, como su nombre dice, es una propiedad que se denomina dicroísmo, el cual nosotros podemos apreciar en la luz, que al pasar por un medio polarizador, un poco que se absorbe en unas partes y se refleja otras partes. Ahora vamos con la polarización por reflexión. En polarización por reflexión tenemos que ver dos importantes partes. Una que son la parte que es perpendicular y la otra parte es la paralela. Esos componentes son muy importantes, ya que debido a eso podemos determinar qué tipo de polarización vamos a usar y en qué medio. En este caso estamos hablando sobre la luz. Digamos acá tenemos unas expresiones tanto para la perpendicular y la paralela, que son la reflejada y la refractada. Ahora vamos con lo que es el ángulo de Brewster. Es muy importante este ángulo, ya que está totalmente polarizada en dirección perpendicular a plano incidente, perpendicular a plano incidente, el cual depende generalmente de los medios en que se encuentran estos ondas incidentes y refractadas y reflejadas. Podemos observar también que el ángulo de Brewster hace a la componente paralela que el campo eléctrico 0 de una luz reflejada. Entonces vamos con la polarización por dispersión. Esta polarización puede observarse cuando la luz traspasa una atmósfera. Generalmente en el día esta polarización es muy visible si es que miramos al cielo y no hay nada de nubes, o sea que está totalmente despejado. Es muy visible cuando tú miras directamente hacia el sol en un ángulo de 90 grados, como podemos apreciar en nuestro gráfico. Un observador mira directamente hacia el sol, digamos, y está a un ángulo de 90 grados directamente. Después vamos a ver lo que es las aplicaciones de la polarización.
Dentro de las aplicaciones de la precisión tenemos los más resaltantes que se puede observar son las pantallas de cristal líquido, que son los LCDs, y las gafas de sol de cristal polarizado. Es lo que a diario usamos uno. Y también tenemos lo que es en la fotografía, se usa al momento de hacer las cámaras, hacer fotográficas, todo eso. También hay una parte que se usa en lo que es los cines de 3D, en todo lo que es la iluminación del ambiente donde se graba. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la medida de la polarización. La luz puede polarizarse al pasar por un polarizador, el cual son láminas poloroides. El polarizador transmite selectivamente luz que posee su plano de polarización paralelo al eje de transmisión del polarizador, como podemos ver aquí en el gráfico, y queda bloqueada la polarización perpendicular al eje de transmisión. El haz de luz polarizada incide sobre un polarizador y el campo eléctrico de la onda transmitida en un punto y en un instante es paralelo al eje de transmisión del polarizador. El polarizador deja pasar la mitad de la luz natural incidente. Ahora, vamos a ver ahora ley de Malus. ¿Qué nos indica? Pues nos indica la intensidad de un rayo de luz polarizado linealmente que atraviesa un analizador perfecto y de eje óptico vertical, que equivale a esta ecuación, donde podemos observar que la I es la intensidad resultante, la I sub 0 indica la intensidad de luz antes de pasar por el polarizador, y el ángulo θi indica el ángulo entre el eje del analizador y el eje de polarización de luz incidente. Vemos que acá que el analizador es un polarizador, un segundo polarizador que vamos a ver a continuación. Ahora, si nosotros tenemos una absorción óptica, y esto que es un proceso por el cual dicha radiación es captada por la materia, cuando la absorción se produce dentro del rango de la luz visible, entonces la nueva fórmula afectada de la ley de Malus va a ser como vemos a continuación. Acá podemos observar un gráfico en el cual el eje rojo polarizador con el eje negro de polarización de onda incide en forma el ángulo θ. La onda polarizada sigue la misma dirección del eje polarizador y se va atenuando. Este es el eje polarizador, el rojo, y este es la onda polarizada que está siguiendo su dirección y se va atenuando. Como siguiente punto vamos a ver cómo funciona la ley de Malus, cómo se efectúa. La luz polarizada pasa por un segundo polarizador. Esta es la luz polarizada, que va a pasar por un segundo polarizador, el cual es un analizador. El eje de transmisión del polarizador forma un ángulo θ en este caso con la vertical. Acá podemos observar. El eje de transmisión del analizador es vertical. La amplitud del campo eléctrico transmitido por el polarizador es E, como podemos ver acá. Solo su componente paralelo al eje de transmisión pasará al detector. No hay absorción. En este caso no hay absorción. Ya, podemos también ver acá que la intensidad I es proporcional a la amplitud E del campo eléctrico. Entonces, si nosotros reemplazamos la fórmula, vamos a obtener que I es igual al campo eléctrico por el coseno cuadrado de θ, y reemplazando que la corriente es igual a la corriente sub 0 por el coseno cuadrado de θ, que viene a ser la ley de Malus. Ahora, la expresión que se conoce como ley de Malus es evidente que si los ejes de transmisión del polarizador y el analizador son paralelos, el ángulo θ va a ser igual a 0.
se tiene que la corriente I es igual a la corriente I sub 0. Mientras que si estos ejes son perpendiculares, θ va a ser 90 grados. Por lo tanto, la corriente I va a ser igual a 0. Y no hay luz transmitida por el analizador. Entonces, la ley de Malus también se puede escribir de la siguiente manera, como podemos observar, donde la corriente IM es la intensidad máxima transmitida y la IM minúscula es la intensidad mínima transmitida. Y este parámetro que observamos acá, conocido como constante, se define en la siguiente ecuación. Una de las aplicaciones de la ley de Malus es exactamente el último parámetro que acabamos de designar. Nos dice que esta relación en términos de la cantidad de luz que atraviesa por el polarizador, esta ley es importante para la caracterización de sensores ópticos y polarizadores lineales, por ejemplo. Los polarizadores orgánicos que se emplean como filtros de cámara y en los cines de 3D se usan polarizadores orgánicos dicroicos. Estos materiales pasan por pruebas de control mediante la ley de Malus, pues se busca que transmitan la mayor cantidad de luz y con el mayor contraste posible.